Bien, Shalom Uberajá de Kulam, Alam Israel Be'alkol. Hola, para todo el mundo, recuerdo un saludo para todo el mundo. Vamos a hablar hoy de la porción de la Torah que se lee en la sinagoga en esta semana, en la porción Baigash. Baigash Elav Judá, o sea, y se acercó Judá a Yosef. Ustedes conocen, por la Biblia original, la historia del patriarca José que cayó vendido por sus hermanos en Egipto y fue llevado como esclavo, estuvo en la cárcel, tuvo unos sueños y estos sueños los relató al rey faraón del momento, el cual en menos de un día o dos lo puso como segundo del gobierno de Egipto, donde estuvieron nuestros antepasados hebreos. Sabemos todo eso por la Biblia original, ¿no es así? Cómo una persona sale de un pozo y se transforma en segundo de la gobernanza de Egipto. Porque hubo Ashgaha, providencia divina, Ashgaha Elohim, ¿vale? Primer concepto, pues, que vamos a hablar hoy y en este día. Ashgaha Pratit. La providencia que los Sadikim, los justos, tienen en una conexión superior a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea él. No es que la providencia divina no esté en todo y en todos. Decía, saludos a todos, hola. Decía el Baal Shem Tov, un sabio de su generación, en el este de Europa, que las Ashgaha, la providencia, se encuentra incluso cuando una hoja de un árbol cae. Dios está en todo y en todo. Y sin embargo, no existe contradicción en que por un lado hay providencia y por otro lado hay libertad de acción. Bejirah Hofshi, quiere decir libertad de acción. Jerut, libertad por parte del hombre que evidentemente escoge entre el bien o el mal. Pero hay un plan superior también con una ashgaha, una providencia divina de la cual tampoco se puede uno ir. Yosef Atzadik, el único de los patriarcas bíblicos que tiene el sobrenombre de Tzadik, de justo. Dicen los Jajamín, dice el Midrash, dice la tradición oral judía. Este sobrenombre de justo, de Tzadik, le viene a José, a Yosef, por el hecho de haber controlado su instinto sexual. Tan importante es el controlar el instinto sexual para el Yehudí, para el judío, que el Brit Milá, el pacto abrahámico, se encuentra en el órgano sexual. Y eso es por algo, porque es lo más difícil para el ser humano de controlar las energías sexuales. Y Yosef Atzadik las controló. Dicen los sabios de Israel en la tradición oral y de la misma manera que se le representó la cara de su padre, ¿no es así?, de Jacob. En el momento en que la mujer de Putifar quería que cometiera het, pecado, ¿de acuerdo? Entonces él supo reaccionar a tiempo. La verdadera teshuva es antes del pecado, ¿de acuerdo? La verdadera repentance, se dice en inglés, el verdadero arrepentimiento siempre es antes del pecado. Y Yosef por eso fue justo en su generación. Tan justo fue que cuando los hebreos salieron de Egipto de mano de Moshe Rabenu, se llevaron el féretro y la tumba de Yosef Atzadik con ellos a Canaán, ¿de acuerdo? Esa honra, ese mérito, esa gloria, por decir así, que tuvo Yosef Atzadik, un hombre que salvó de la hambruna al mundo, salvó de la hambruna al mundo, un hombre que fue tirado en un pozo entre sierpes y serpientes y alacranes, en un estado de caos e inconsciencia radical, y vendido como esclavo. En poco tiempo después fue el segundo del faraón, porque como dice el salmista, ¿no es así? Meafar Kumi, fue levantado del lodazal. ¿Quién es como mi Dios, que levanta al pobre del estercolero y lo levanta y lo sienta en la mesa de los príncipes de este mundo? Un verdadero milagro solo viene por mano divina, al Yad Elohim. Y es por ello, pues, que Yosef Atzadik fue sentado en la mesa, Shulchan, la mesa de los príncipes de Misraim. Él pudo hacer y recibir a las 70 almas que bajaron hebreas a Goshen, al delta del Nilo, donde los hebreos tuvieron en un primer inicio
un espectacular auge en su riqueza y en todo mientras conservaron la Torá, que en ese momento no se había recibido, pero ya se practicaba de alguna manera. Puesto que tanto Jacob como Judá instauraron una yeshiva, quiere decir una escuela para el estudio de la Torá. Mientras esto fue así, mientras no se asimiló el hebreo, mientras no se dejó encandilar por Egipto, el hebreo prosperó en Egipto, tanto es así. Después fue cayendo y ya sabemos cómo acabó la historia. Desde el punto de vista místico, Yosef Atzadik representa la sefirá o vasija espiritual de Yesod. Yesod es la unión entre las emociones y el acto que ya se va a realizar físico. O sea, es una persona que alimentó a todo Egipto. ¿De acuerdo? Su santidad se reflejó en lo físico. Su santidad se reflejó en lo físico. No se limitó solamente a ser un tzadik para sí mismo. No. ¿De acuerdo? No. Se recibió en lo físico. Bien, vamos a seguir con un poco de más detalle con esta exégesis que estamos realizando de alguna manera. Ojalá que podamos seguir hablando un rato más. Quería poner... Hace tiempo en realidad que no entro acá, ¿verdad? Bien. A ver, la verdad no vive en palabras. ¿A qué atiende esto? Nos encontramos con que Yosef Atzadik, José, encuentra de nuevo a sus hermanos los que lo vendieron como esclavo a Egipto. Y tenemos el evento donde él no se hace reconocer como su hermano y, lo sabemos por la Biblia original, pide que traigan a Benjamín con él porque pone una trampa a sus hermanos como de que han robado una copa, ¿de acuerdo? Les hace una prueba, les hace pasar por un nisayón, prueba, para ver si han cambiado, para ver si se han arrepentido, para ver si son los mismos y se pueden reconciliar o no. Es muy interesante esto porque, por un lado, los sabios de Israel dijeron que no se puede hacer pasar vergüenza pública a nadie por decir burlarte de alguien, en el sentido de que dicen que es igual de malo que derramar sangre. Y sin embargo, encontramos a Yosef Atzadik que se oculta de sus hermanos y les hace pasar una mala situación, ¿no es así? En definitiva. Pero esta prueba no fue motivada por la venganza, fue motivada para saber si ellos habían hecho Teshuvah Gemurah, repentance absolutely, un absoluto arrepentimiento de sus actos. Esto cuando se descubre. El Maharal de Praga, en un libro que se llama Netivot Olam, nos dice lo siguiente: Yehudá, el hermano que dijo, yo me quedo aquí como esclavo, pero no me hagas traer al pequeño Benjamín, que es el único que le queda a mi padre después de que mi hermano otro muriera, Yosef, que fue el hermano que previamente había mandado a vender a José a los caravaneros egipcios. Yehudá ofrece su cuerpo, porque la verdad no solo vive en palabras sino en actos. Aemet lo dar be milim el ave maasim. Quiere decir, un arrepentimiento completo necesita que el acto sea restituido. Judá no se limitó a decir, lo siento, nosotros cometimos mal en el ayer, pero ahora ya no, sino que yo voy a exponer mi cuerpo por mi hermano Benjamín, lo que no hice por mi hermano José, que lo vendimos. La verdad no vive en palabras, vive en actos. ¿De acuerdo? Eso es sobre este evento tan particular en la porción Vaigash. Sigamos. Israel pues no nace perfecto, nace como un pueblo moral. Hay algo superior a la perfección, muy señores míos, la moralidad.
Israel nolad ke'am musari, lo shalem el ahrai. Israel is born not perfect but responsible. Rav Kook en Orota Teshuvah, grande de su generación, un rabino de nuevo tiempo, por decir, lo expresa. Israel no es perfecto, como las personas no lo son, evidentemente, pero es un pueblo con responsabilidad. Achrayut. Es responsabilidad, viene del shores gramatical acher, el otro. Implica, pues, que Israel se refleja en el otro. Puede caer, puede equivocarse, pero de alguna manera restituye, se arrepiente, mejora. No es perfecto, pero es responsable. El Ahai es un pueblo moral, y de ahí que se pueda hacer de Israel un faro para las naciones. Este vídeo, como siempre, será colgado, grabado y pregrabado para YouTube, para plataformas judías, cristianas y otras de la red, para personas de origen hebreo como no, para que la Torá en toda su dimensión psicológica llegue siempre y en todos los casos a todo el mundo, para que la Biblia hebrea original, el Tanaj, las historias bíblicas y patriarcales abunden en el corazón de la gente. Este es mi misión, por decirlo de alguna manera, y siempre lo será. No soy una persona que lleve 2 días en esto, ni mucho menos. He puesto el cuero y el pellejo por el pueblo de Israel, por la restitución de las tribus, y por más aún. Proseguimos pues con la porción de Gash. Proseguiremos un tanto más. ¿No así? Judá no se acercó a Yosef con fuerza, lo bekoa el abemazah hayut, sino con el peso de la responsabilidad. Midrash Bereshit. La persona que hizo que José, Yosef Atzadik, se quebrara por dentro, perdonara a sus hermanos y los incorporara a Egipto, con ellos los salvara de la hambruna, restituyera una familia que estaba rota desde el punto y hora en que vendieron a José, sus propios hermanos, fue the absolute repentance, el absoluto arrepentimiento, no solo en palabras sino en hechos, del príncipe Judá, hijo de Jacob, Israel, el cual, sin ser perfecto y habiendo cometido las tropelías que cometió contra su hermano José, había cambiado y ahora quería ofreció de esclavo para salvar a su hermano Benjamín en este caso. Cambió realmente. El verdadero arrepentimiento es encontrarse en las mismas situaciones y no cometer el pecado ni actuar de la misma manera, sino al contrario. Eso es el verdadero Teshuvah Gemulah, arrepentimiento completo. Exégesis psicológica de la Biblia hebrea original, del Tanaj y de la Torá. Exégesis de la palabra, de la Tavar, de la palabra de Dios, a niveles psicológicos, a niveles de lo que debemos y tendríamos que incorporar a nuestras vidas. Pero seguimos con la porción Baigash, hay mucho que decir. En el lugar de la venta de su hermano Yosef, Makom Mejirá se volvió Nefaj le Makom Mesirut. Se volvió una entrega del alma. El pasado se reconstituyó. Cuando hay un arrepentimiento sincero, incluso los eventos negativos del pasado se reconstituyen en algo positivo. Es increíble el poder de la Teshuvah, el poder del arrepentimiento sincero, el poder del cambio, del shinui, el giro, del kirub, del acercamiento a Hashem y su palabra en la persona que ha transgredido. Tanto es así que el lugar donde se sitúa los Baal Teshuvah, los que retornan, es un lugar donde ni tan siquiera los sabios completos pueden estar, porque es un lugar donde incluso el pasado, como en una máquina del tiempo, ¿no es así? Incluso el pasado se transforma. Y de negativo, los eventos que sucedieron a Yosef
caída al pozo, cárcel, esclavo en Egipto, etc., de repente se transformaron. Incluso el que lo vendieran sus hermanos fue para que después Yosef quitara del hambre al mundo, a Egipto y a su nación, y que los hebreos llegaran a Egipto para enriquecerse en el delta del Nilo. Lo negativo se tornó en positivo. Por eso la providencia divina hace lo malo bueno, y el verdadero arrepentimiento transforma incluso los eventos que anteriormente se vieron malos y que ahora se hacen buenos. Ese es el poder de la Teshuvah Gemura, del arrepentimiento sincero, completo, no solo en Dabar, sino en Maasim Tovim, actos de bondad. Hoy estoy explicando sabiduría hebrea original, ética hebrea original, comentarios de Jajamín, comentarios de tradición oral de Midrash, etc., en la explicación más psicológica de la porción de la Torah Vaigash. Vaigash Elá, Judá quiere decir, y se acercó Judá a Yosef en un arrepentimiento sincero, lo de Koach, no con fuerza, el Maasim Tovim, con actos de bondad. Es importante porque me estoy encontrando con personas de origen hebreo últimamente aquí en Chile y en otros lugares que de repente le dan la importancia a algunas personas más mayores, más menores, no lo sé, en edad, etc. Y estos vídeos también son para iniciarlos en el camino de la Torah, siendo que todavía espero tener la oportunidad de una conversión completa al judaísmo cuando Hashem lo quiera, si es que lo llega a querer. Por mientras voy a estar estudiando Torah psicológica siempre y en todos los casos, siempre, ¿sí? Intentando arrear a muchos a la Torah. Voy a hablar ahora desde mí. Hasta ahora he hablado con la palabra, he hablado con la porción de la Torah, con lo que dijeron otros, con lo que dijeron los sabios, con lo que le dijo el Talmud. Pero qué inspiración me da a mí esta porción. La prueba es necesaria. Si una persona te ha hecho el mal, regresarlo a tu vida sin más ni más no es plausible. Hay que probar a esa persona no con la intención del castigo o la venganza, sino para reelaborar ese trauma y ver si esa persona actúa de manera distinta. Porque es muy peligroso incorporar a tu vida a personas que hicieron mucho daño sin un hilo de verdadera y absoluta teshuvah, arrepentimiento, como el príncipe Judá con su hermano Yosef. La nisayón, la prueba, el ver cómo se revela esa persona frente a la prueba. Actúa igual, no actúa igual, ha tenido un cambio de dirección en su conciencia, aprendió, no aprendió, aprendió del hecho, no lo hizo, aun todavía debe de sufrir más juicio, más din para aprender. Hay que pasar la prueba. Yosef, un sadik de su generación, hizo a su propio hermano pasar una prueba. Se hizo pasar solamente por gobernador de Egipto, les metió una copa, les hizo decir que habían robado, los puso en una situación difícil, los probó como un termómetro. Era necesario. No puedes incorporar a tu vida ni a familiares siquiera si no pasan la prueba, la nisayón. Eso es lo que me dice a mí esta porción de la Torah a manera inspirativa. Aquello fue la reparación de las generaciones. Fe Tikkun Shel Dorot. Desde ese momento Israel se hace un pueblo responsable. Se hace un pueblo de arrepentimiento sincero, un pueblo ético, de arrepentimiento completo, en actos y no solo en palabras, de medir a su prójimo en ese arrepentimiento, de probar con conciencia los cambios para el bien de una familia completa nuevamente, como fue la familia de Jacob Avinu. De nuevo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Hashem,
santo que diría el cristianismo, bueno, el Ruach HaKodesh. De nuevo la Shekhinah, de nuevo ese sentimiento de estar hablando la palabra de Hashem Yitbaraj, Adon Haolamot, el Señor de los mundos, las cosas que se puede decir de Boreolam, creador del universo. Y de nuevo las historias bíblicas por la cual nuestros patriarcas, nuestros avot, que se dice, nos enseñan desde la palabra del Tanaj, de la Torah, las reacciones de cómo tenemos que ser, despertar esas vasijas espirituales que habitan y aún todavía habitan genética y espiritualmente en los descendientes hebreos originales de todos aquellos que fueron. Importante. Se acaba el live. Espero vuestro bien. Espero que este live rule por toda la red, como siempre suelo decir, que alcance, guste, ayude, penetre a las personas. Y también poder dárselo yo a mis amigos, a las personas nuevas de origen hebreo que estoy conociendo y otros, para que chanelen, cachen, enteren de ese rocío caladero que es la Torah y el Tanaj hebreo original, las historias patriarcales. Amén, ve amén.